Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a esperar que les llegue la notificación. Voy a conectar esto también porque si no nos quedamos sin batería. Muy bien. Dios les bendiga. ¿Quién anda por ahí? Buenas noches, Margarita. Dios te bendiga. Cassandra, Dios te bendiga. Ya estamos para la última entrega de este tema, mis amados hermanos. Así que solamente unos momentos más en lo que les termina de llegar la notificación y se pueden conectar. Erendira, buenas noches. Sandra, buenas noches. Gloria a Dios. Bueno, pues ya ha avanzado el tiempo. Vamos a comenzar, hermanos. Vamos a impartir este último tema, esta última parte del tema, ¿sí? Pero vamos a hacer una oración primero que nada para dejarnos en las manos del Señor y que sea Él el que haga todas las cosas. Bendito Dios, te agradecemos tanto la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor, de compartir, Señor, lo que tú nos has enseñado, de todo lo que tú estás haciendo, Señor mío, Padre, con tus siervos, con tus hijos, y Señor mío, Padre, de poder, Señor mío, Padre, hacer, Señor, la buena obra, Señor, de enseñanza que tú nos has dado. En tus manos nos dejamos, Señor, en tus manos ponemos a nuestros hermanos, Señor, que se están conectando, y Señor mío, Padre, todo sea conforme a lo que tú quieres. Señor, gracias por todas las cosas que tú nos permites, porque nos has permitido llegar tal vez a casa. Yo espero que la mayoría ya esté en casa y tenga, Señor, paz. Y Señor mío, Padre, permite que todos los que hacen falta puedan llegar con bendición a sus hogares. Señor, te glorificamos, te exaltamos, y es por eso, Señor mío, Padre, que podemos decir que hasta aquí tu mano de poder nos ha asistido y nos ha ayudado. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Amén. Muy bien. Bueno, pues mis amados hermanos, es una bendición muy grande poder estar con ustedes. Buenas noches. Y vamos a comenzar. Ya hemos visto 3 clases acerca de lo que es el altar familiar. Esta es la última, mis amados hermanos. Y aquí vamos a resaltar cosas importantes, sobre todo vamos a ver los ejemplos de lo que es un altar familiar, ¿sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay ese ejemplo, hay esos ejemplos, y pues es importante que nosotros llevemos todas las cosas a la palabra. De alguna manera, yo quiero decirles que definitivamente todas las cosas nosotros debemos de pasarlas pues por la palabra. Si existe en la palabra, es algo que Dios está en su plan, que está en el corazón del Señor, y sobre todo que en la palabra podemos darnos cuenta de cómo son las cosas, de cómo guiarnos para que las cosas sean de forma correcta, y de cómo organizar todas las situaciones y conceptos que la palabra nos deja para nuestra vida. Hay muchísimo en la palabra que hablar,
Y bueno, ahorita yo voy a comenzar diciéndoles acerca de lo que es la palabra altar. Eh, bueno, un altar, ¿sí? Digamos que una definición, ¿sí? Sería que es una estructura o un lugar elevado en donde se llevan a cabo sacrificios o se ofrece incienso como un gesto de adoración. Frecuentemente es usado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora dice la palabra del Señor que bueno, ya no son usados porque se hizo el sacrificio perfecto, que fue el de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que ya los altares no los utilizamos. ¿Ok? La palabra para describirlo en hebreo, ¿sí? O sea, en el Antiguo Testamento es la palabra mishbeach, y significa sacrificio, ¿sí? Lugar de matanza. Esta palabra es usada 396 veces en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cosas así interesantonas. Eh, las primeras menciones de altares fueron los que fueron realizados por Noé, esto en Génesis 8:20, por Abraham, ¿sí? Abraham, todavía no Abraham, sino por Abraham en Génesis 12 del 7 al 8, y por Isaac en Génesis 26-25, y por Jacob, Génesis 35 del 6 al 7. Bueno, los altares fueron usados por casi todas las naciones antiguas, y no solo en los templos, sino también en santuarios al aire libre. Algunos estaban hechos de piedras amontonadas hasta formar una plataforma cuadrada sobre la que se ofrecían sacrificios con gradas para subir si es que este altar era muy alto. Otros eran simplemente de tierra con paredes de piedra o de un solo bloque tallado sobre rocas vivas, ¿sí? Del lugar donde se estaban llevando a cabo. Por ejemplo, el altar de Petra, ¿sí? Que era una provincia. O pequeños altares de pequeñas dimensiones como para poder ser transportados. ¿Ok? Esto es lo que nosotros podemos encontrar o para darnos una idea de lo que estamos hablando acerca de altar. ¿Por qué dárselos hasta ahorita, hasta el final y no al principio cuando estábamos viendo? Bueno, pues porque primero que nada el Señor así nos indicó que fuera el orden de la enseñanza. Y en segundo lugar porque, como lo vimos, bueno, pues en el Antiguo Testamento es donde se utilizaban los altares a raíz del sacrificio de nuestro Señor Yahshua, pues ya nosotros ya no tenemos esa necesidad de altares. Sin embargo, ahorita nosotros estamos enseñándoles un concepto de, de que nosotros hagamos un altar dentro de nuestra casa. ¿Sí? No vamos a construir una escalera, no vamos a poner nada, no vamos a hacer absolutamente nada. Esto va a ser una situación espiritual, ¿sí? En donde nosotros vamos a poder invitar a nuestro Dios a que permanezca, ¿sí? A que sea toda nuestra casa sea un lugar de habitación para nuestro Dios, ¿sí? Donde nosotros podamos saber que no solamente vamos a hacer un devocional o vamos a hacer un tiempo de oración en donde va a venir Dios y después se va a volver a ir, sino al contrario, le vamos a hacer también altar, significa lugar de habitación, o sea, un lugar donde pueda habitar nuestro Señor. Bueno, llevar la presencia de Dios a casa, ¿sí? El principal objetivo de realizar un altar familiar es llevar la presencia de Dios a casa. Permítame platicarle de un ejemplo bíblico que nos muestra el deseo de llevar a Dios a casa, ¿sí? Vamos a ver primero el ejemplo en el Antiguo Testamento. David es un ejemplo en la palabra de muchos temas. Perdón. Es un ejemplo de cómo adorar, porque él es salmista, ejemplo de cómo buscar su rostro, ejemplo de un gobernante justo y valiente, ejemplo de liderazgo, ejemplo de obediencia. Incluso Dios le prometió a David que sería una luz perpetua. Esto lo dice el segundo libro de Reyes 8:19 y el segundo libro de Samuel 21:17. Usted lo puede leer. Bueno, pues basados en lo que David significa para el pueblo de Dios, ¿sí? Vamos a tomar el ejemplo. Es un ejemplo muy claro, David, ¿sí? Que deseaba llevar el arca a casa, así, a donde pertenecía, ¿sí? A su tierra. David entendió
que en este proceso lo que debía hacer y cómo debía hacerlo. Entonces nosotros vamos a analizar eso, porque hay pequeñas cosas que nos dejan ver situaciones espirituales muy importantes. David desea traer el arca a Jerusalén. Esto lo dice, perdón, primer libro de Crónicas 13:3. Disculpen. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella, ¿sí? Entonces, bueno, pues al intentarlo, David cometió errores, definitivamente, y eso provocó que se perdiera incluso una vida. Lógicamente no del pueblo de Israel, ¿no? Ahí podamos hacer nuestra sonrisa, porque bueno, pues de tonto no tenía nada David, y esto lo encontramos en el primer libro de Crónicas 13, del 4 al 14, ¿sí? Aquí, por favor, ustedes léanlo, ¿sí? En casa, cuando ya descarguen su material, léanlo. Y algo que a mí me causa el punto medular de esta situación es que en el versículo 14 dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Bueno, pues sucede que como no era la forma correcta en que se debía de transportar el arca, ¿sí? El arca del pacto, el arca de la alianza, pues definitivamente en el momento en el que una persona lo intentó tocar y lo trató de cargar, pues definitivamente pereció, ¿sí? Insisto, ustedes lo van a poder leer con más calma, esa parte. Entonces, yo les quiero pedir que pongamos especial atención, ¿sí? Porque eso de la persona que falleció lo dice el versículo 10 y el versículo 11. Dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Bueno, pues aquí nos damos cuenta cómo David, pues bueno, avienta a alguien más por delante para hacer esa obra, pero se da cuenta de que no es lo correcto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues no consulta a Dios, no le pregunta cómo desea ser transportado, y había ya incluso leyes, porque los levitas, el pueblo que estaba destinado para ser los sacerdotes que se encargaran de todo lo relacionado con el tabernáculo en el tiempo de Moisés, pues eran los que ya tenían experiencia y había formas, protocolos que seguir para todo esto. Entonces, esto nos enseña que David hizo cosas en su propia carne, o sea, no tomando en cuenta a Dios, así como a veces nosotros lo hacemos, ¿sí? David le hizo un carro nuevo, ¿verdad? Sí, para transportar la presencia de Dios, porque David pensó que era necesario, pero, pues bueno, es primero que nada que nosotros entendamos, ¿sí? Que Dios no quiere primero lo mejor de nosotros. Él quiere primero nuestra obediencia, ¿sí? Entonces, y ya después lo mejor de nosotros. Ajá. Si Dios nos dice algo, primero tenemos que tener en nuestro corazón la situación de obediencia, de le voy a obedecer y después voy a hacer las cosas como Dios me dijo que las hiciera, ¿sí? Esta es una enseñanza para cada uno de nosotros. Todas las cosas que nosotros hagamos deben de ser de esta forma, ¿sí? Debemos de venir a Dios, por eso ya estamos haciendo nuestro altar. Esta es la cuarta semana que vamos a comenzar con nuestro altar, entonces ya debemos de empezar a obedecer a Dios lo que nos esté pidiendo. Yo estoy seguro que ya después de 4 semanas de estar buscando el rostro de Dios en casa, estoy seguro que a lo mejor algunos ya han tenido esa experiencia, y les pido por favor que mientras esté la clase me escriban si han tenido esa situación, han podido hacerlo, ¿no? Bueno, Dios no desea sacrificios, porque cuando nos esforzamos en nuestras propias fuerzas, valga la expresión, ¿sí? Todo se convierte en un sacrificio. Ajá. Cuando no tenemos ganas de hacer las cosas para Dios, es peor aún, ¿sí? Bueno, pues todo eso será un sacrificio y pues no, a Dios no le agrada.
Dios primero que nada desea nuestra obediencia, porque en la obediencia ya existe una rendición de nuestro corazón. Nuestro corazón automáticamente lo rendimos. En el momento en el que, sí, Señor, voy a orar sin cesar. ¿Sí? En la obediencia existe un temor reverente y en la obediencia está el amor que le tenemos a Él. Por eso les digo, primero necesitamos obedecer, necesitamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón la situación de obediencia. ¿Qué pasa cuando alguien nos invita a trabajar en su obra? Y nos emocionamos. Ese no es un sentimiento que sea comparable con la obediencia. Nosotros, primero que nada, tenemos que venir a Dios y decirle, Señor, ¿tú deseas que yo trabaje en esto? Bueno, pues entonces ponme todas las herramientas y las circunstancias adecuadas para que yo lo realice. Si no, definitivamente tú frénalo. Antes de emocionarme, debo de ser obediente y venir a Él y preguntarle si Él desea que nosotros hagamos las cosas, sea lo que sea. Aquí estamos viendo del ejemplo de David, ¿sí? Exactamente, Oli. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, ¿sí? Y lo primero que hacemos es obedecerle antes de asombrarnos, porque aquí está el ejemplo, ¿no? Oli nos está diciendo que el Señor le ha pedido, cada noche ven a mi presencia. Pues así es. A lo mejor el Señor nos dice, cada madrugada te quiero orando y yo te voy a despertar. ¿Qué pasa si el Señor nos habla y nos dice, quiero que te despiertes ahora? Y nosotros no obedecemos. Bueno, pues ahí empezamos con problemas. Va a llegar el momento en que nos va a dejar de decir eso. Pero imagínense, o sea, Dios nos está dando nos está invitando a tomarnos un café con Él, nos está invitando a tener una intimidad con Él. Entonces, si no hacemos las cosas por obediencia, primero que nada, podemos tener problemas. David entendió que primero debía preparar un lugar para que su presencia llegara. Si nosotros analizamos lo que diariamente hacemos al orar, pues es hacer que su presencia descienda en el lugar donde nos encontramos. O sea, la iglesia, donde tenemos los cultos entre semana o los fines de semana, en el trabajo, en la casa, en el transporte. Dice la palabra en 1 Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiendo, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sí, efectivamente, Cassandra, Dios nos ha pedido que oremos, ¿sí? Me paro ahora. Fíjense, nos está compartiendo Cassandra que sí, el Señor le había pedido que orara y que tuvo que ser su esposo, que apenas está viniendo a los pies de Cristo, que le está diciendo que lo haga. ¿Cómo Dios utiliza los instrumentos adecuados para que nosotros comprendamos las cosas? Eso es muy importante. Puede utilizar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, pero el asunto que yo quiero resaltar es que debemos de ser obedientes. No debemos, ¿sí?, de tardar en obedecer, dice la palabra. En el Salmo 3:4 dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Bueno, pues cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando nosotros somos obedientes, sí, pues vamos a recibir. Aquí dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. Aquí no dice solamente las cosas que pidamos entre las 3 y las 5 de la tarde. No, cualquier cosa, mis amados hermanos, ¿sí? Entonces, si nosotros creemos esto, ¿sí?, primero que nada estamos siendo obedientes a su palabra y automáticamente esto se vuelve una realidad de nuestras vidas. Y la condición está aquí, guardar sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de que lo primero que necesitábamos para entrar a su presencia era agradar a Dios? Bueno, pues aquí está, hermanos, y hay una recompensa por buscar el ser agradables a Dios, ¿sí?, buscar ser obedientes. Entonces ya son dos elementos muy importantes y las cosas se van uniendo entre clases. Una vez que recibimos su respuesta, ¿sí?, pues Él se va, ¿sí? A mí el espíritu, hay días en que me despierta para orar y casi siempre es la misma hora, exacto. Así es, Yolanda. De alguna manera
Dios tiene esa situación y a mí me gusta mucho que ustedes participen en las clases de esta manera. ¿Por qué? Porque quiere decir que ustedes están viviendo lo que nosotros estamos tratando de compartirles. Entonces, eh, tanto del lado de ustedes como del lado de nosotros hay algo que está bien. Estamos siendo identificados por el mismo espíritu. Entonces, yo doy gracias a Dios por esa obediencia que ustedes tienen. Y si les ha costado trabajo, sí, sí, yo sé que cuesta trabajo. El ser un siervo de Dios, el ser un hijo de Dios correcto, adecuado, delante de sus ojos, necesita pagar un precio. Y pagar el precio a veces es pensar que me voy a levantar en la madrugada y voy a dejar de dormir algunas horas. Pero lo mejor viene cuando Dios hace las cosas porque Él nos compensa las situaciones. Entonces, aquí estábamos hablando en 1 Juan y en el Salmo 3.4, que bueno, si nosotros oramos, pues estamos trayendo su presencia, pero terminamos de orar y la dejamos ir. Si nosotros continuamos con el ejemplo de que David dejó el arca en casa de su enemigo, ¿sí? Exacto, así es, Yolanda. Es que hay veces en que el ser obediente nada más es disponernos, ¿sí? David dejó el arca en casa del enemigo. Esto sucedió en el versículo 13 y 14. Y bueno, pues ahí les decía yo, en un tono risible, bueno, pues es mejor en casa del enemigo para que si se va a morir alguien, sea alguien del enemigo, ¿no? Esa presencia de Dios bendijo la casa de Edom. Aquí lo dice la palabra, ¿sí? David se dio cuenta de que la misma presencia podía matar a uno y bendecir al otro. Por el hecho de que el arca estaba ahí, ¿sí? En esa casa resguardada, esa casa recibió bendición. Es lo mismo que va a suceder cuando nosotros hagamos el altar, mis amados hermanos, ¿sí? David comprendió que el secreto no estaba en la presencia de Dios, sino cómo era tratada la presencia de Dios, ¿sí? Esto es importante, grábelo por favor en su mente. Si solo buscamos a Dios en la iglesia, pues no estará la presencia de Dios en nuestra casa. Y es lo que Dios busca, habitar con nosotros, con cada uno de ustedes. ¿Sí? En Hechos 2, del 43 al 47 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Sí? Entonces, lo importante es cómo es tratada esa presencia. Si nosotros tomamos un mismo tiempo para orar o tratamos de hacerlo un mismo día y estar constantes, estamos dándole importancia a Dios, ¿sí? Entonces, eso para Dios ve nuestros corazones y se regocija y dice, claro, quiero habitar con mis hijos, con Yolanda, con Cassandra, con Oli, con Heréndira, claro, quiero estar ahí en su casa. ¿Por qué? Porque me reciben de la manera correcta, porque quieren estar conmigo, ¿sí? Porque quieren que yo esté con ellos. Ah, bueno, pues entonces vamos para allá, ¿sí? Ok, vamos a continuar con David. Entonces David comprende que existe una forma que es la correcta para llevar la presencia de Dios a Israel. Y esto lo leemos en el primer libro de Crónicas 15 del 12 al 16 y el versículo 27. Entonces, fíjense cómo aquí en el versículo 12 les habla ya a los levitas, ¿sí? Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, ¿sí? Santificaos vosotros y vuestros hermanos y llevar el arca de Jehová, ¿sí? Del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Entonces David entendió, ¿sí? Ay, esta no es la manera, no quería un Ferrari para que yo me llevara el arca, no, solamente que fuera tratado de una manera correcta, ¿sí? Es parte, Cintia, de que en el momento en el que nosotros entramos a esa situación de presencia de Dios, hay algo de Dios que se queda con nosotros. Así como con Obed Edom, su presencia trajo bendición a la casa. Entonces su presencia, el hecho de que nosotros estemos buscando, empieza una alabanza en nuestra mente, un versículo que traemos todo el día y una semana ya lo trajimos y lo trajimos y lo trajimos y lo estamos masticando y masticando y masticando hasta que se hace vida en nosotros, ¿sí? Una alabanza que nos hace estar alegres, 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 alegres. Mis amados hermanos, todo esto que ustedes me están testificando es lo que sucede cuando nosotros
hacemos el altar familiar. Empiezan a cambiar las cosas, ¿sí? Dice Erendira que entró al grupo sin estarse congregando y ahora estoy en una iglesia, en un grupo familiar. Me dieron para compartir la palabra. Tengo muchos afanes, pero he visto la misericordia y el sentir su amor. Amén. Eso es, ¿sí? El obedecer, el tratar de la manera correcta a Dios, el decir, sí, papá, claro, por supuesto, dime cómo quieres que lo haga, y que así como Dios nos diga, con los detalles más mínimos o más grandes, así nosotros vamos a hacer las cosas. Y lo que Dios nos pida, así lo hacemos, porque es papá habitando con nosotros, es papá el que nos está dejando las cosas muy en claro. ¿Para qué? Para que se agrade de nosotros, ¿sí? O sea, no solamente nos bendice, sino que nos dice cómo nosotros podamos agradarle, ¿sí? Si nosotros tenemos en la mente y en el corazón el agradarle, la clase pasada decíamos, ese es un objetivo, una meta, un requisito primero para poder entrar hasta su misma presencia. Entonces, si yo le soy agradable, todo lo demás no importa, ¿sí? Porque será Dios el que se va a agradar de nosotros, ¿ok? Y, por ejemplo, en el primer libro de Crónicas 16:1 y el versículo 6 dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. También, versículo 6, también los sacerdotes Benaia y Jahaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto. O sea, David entendió cómo tenía que ser esto, ¿sí? Obedeció, comprendió lo que Dios le estaba diciendo. Entonces fue, le hizo morada, preparó. Bueno, fue una situación maravillosa. Yo creo que hemos escuchado muchos ejemplos o muchos sermones con respecto a esto, ¿sí? Bueno, y si no, por favor léalo. Y yo estoy seguro que usted va a encontrar mucha riqueza bíblica en cada uno de estos versículos. Conforme a lo que Dios había mostrado a Moisés en el desierto, David entendió, y por favor síganme poniendo lo que les está sucediendo en sus altares, si los están haciendo, por favor. David entendió que los levitas eran los encargados de llevar el arca. Eso lo dice Números 7:9 y el primer libro de Crónicas 15:15. Reunió a los principales levitas y les pidió que se santificaran conforme a lo escrito por Dios en el versículo 12. Reconoció su error en el versículo 13. Designó cantores que adoraran a Dios mientras se transportaba el arca en el versículo 16. David estaba también vestido de forma correcta en el versículo 27. La presencia de Dios al fin logró quedar al centro de la tienda que David le había construido en el versículo 1. Continuó la fiesta cuando la presencia de Dios llegó a casa, versículo 6. O sea, maravilloso. Fue un despliegue de cosas, pero que apenas fueron las justas y necesarias para que Dios se agradara. Ok, como un aporte. Cuando nosotros buscamos a Dios solo para pedirle, ¿sí? Bueno, pues viene Dios, si ve que le agradamos, nos da y se va, ¿sí? Pero si le pedimos prosperidad, pues Dios viene y nos da prosperidad. Si le pedimos sanidad, pues Dios viene y nos da sanidad. Todo lo que le pidamos a Dios en su nombre, Él nos lo da. Esto lo dice Juan 14:13. ¿Por qué no mejor, en lugar de pedir prosperidad, pedimos al dueño de todo, ¿sí? En lugar de pedir sanidad, pidamos al que sana todo, ¿sí? Porque si lo tenemos a Él, pues lo tenemos todo, mis amados hermanos. O sea, póngase usted a pensar, en lugar de estar pidiendo de poquito en poquito, pues mejor pida al dueño de todo eso, ¿sí? Al dueño que puede hacer todas esas cosas reales y una realidad. Cuando nosotros tenemos adoración con Dios, es el momento adecuado para abrazar a papá. Tenemos un momento de intimidad con Él, ¿sí? No tenemos que pedirle nada, solamente abrazarlo y no dejarlo ir. No te vayas, Señor, porque el perfume que está en Dios, ¿sí? Se va a impregnar en nosotros porque lo estamos abrazando. Vamos a quedar completamente impregnados, ¿sí? A Dios no tenemos que pedirle nada, ¿sí? Así que es mejor pasar un tiempo de intimidad con Dios y prepararle un lugar para que habite en casa,
¿sí? Y aquí es donde le hago la pregunta a usted, ¿no creen que es mejor? En lugar de estar pidiendo al Dios de la prosperidad que me dé de moneda en moneda, pues mejor, Señor, ven aquí, aquí quédate conmigo, porque tú eres el dueño de todo lo que existe. Entonces, contigo no me va a hacer falta nada, ¿sí? Bueno, pues un ejemplo de que en casa es donde se debe de enseñar a los hijos el temor de Dios. Aunque es algo que ya sabemos, solo que cuando es Dios quien lo dice y lo deja claro es mucho mejor. Por favor, vamos a leer lo que dice Génesis 18 del 17 al 19. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios ya conocía a Abraham, ¿sí? Y sabía que una vez que Dios se lo dijera a Abraham, Abraham iba de inmediato a compartirlo con sus hijos, ¿sí? Porque tenía la promesa. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. A todos se los compartí, ¿sí? Abraham obedecía. Ya era una naturaleza, era una situación correcta, Abraham. Entonces, este versículo nos deja ver cómo debemos de ser nosotros delante de los ojos de Dios, ¿sí? Dios le hizo una promesa a Abraham. Dios lo convertiría en una nación grande y poderosa. Para esto le pidió una sola cosa. Instruye a tus hijos y a tu familia que mantengan el camino del Señor y poner en práctica lo que es justo y recto. Nada más. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos especial atención, ¿sí? En el versículo 19, el Señor dice, encubriré. Dios no le iba a ocultar nada, ¿sí? Lo expresó Dios. Les quiero explicar esto de otra forma. Dios no le ocultaría sus planes por obedecer al Señor, por hacer, ¿sí? Lo que Dios le había dicho. Ajá. Entonces, si Abraham instruía a sus hijos y a su familia, los mantenía en el camino del Señor y ponía en práctica lo que era justo y recto, Dios no le iba a ocultar nada. Y Dios lo convertiría en una nación grande y poderosa. La promesa del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que sucede en los altares familiares. Nosotros podemos tener esta misma promesa, ¿sí? O más, ¿sí? Dios no nos oculta nada. Al contrario, nos revela porque estamos en intimidad con Él. Estamos en lo secreto, no necesitamos hacer team back, no. Estamos sentados a la mesa, cada quien con su café, cada quien con la mejor malteada. Mis amados hermanos, tenemos a Dios en casa, ¿sí? Eso es lo que debe de quedar en nuestros corazones. Casi todos los días vienen a mi mente versículos y alabanzas cuando reacciono ante, ando cante y cante. Estaba sin servir en la iglesia y este domingo empiezo a servir y donde menos me imaginé, ¿sí? A ver, donde menos me imaginé. Asistiré a los niños de 3 a 5 años. Sinceramente no era algo que me gustaba, pero Dios me mandó ahí. Estoy con gozo y expectativas de servirse en esa área. Perdón, es una realidad. el, el, el decirle sí a Dios es que Dios va abriendo. Sí, su camino es estrecho, pero él cada vez abre más las posibilidades y ese camino se va abriendo. Y nos deja ver de repente lo que está enfrente de nosotros. Es una maravilla, es una situación grandísima lo que nosotros podemos obtener cuando Dios está de nuestro lado, cuando Dios habita en nuestra casa, ¿sí? Bueno, aquí pues termina el ejemplo de David, pero tenemos más ejemplos que mostrarles. Dos rápidos, se los pongo. Jesucristo fue a casa de Saqueo, ¿sí? Dios fue a casa. Ajá. Desencadenó una bendición que perduraría, trajo arrepentimiento y perdón. Esto usted lo puede leer en Lucas 19 del 1 al 10. Otro ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo sí fue a casa de su suegra de Pedro. Bueno, la verdad es que, perdón, esto es maravilloso. Mateo 8 del 14 al 17.
Disculpen. Aquí vemos como Jesús entra a la casa de la suegra de Pedro y la suegra que estaba postrada en cama con fiebre, Jesucristo la toca, adiós a la fiebre, ella se levantó y estaba sirviéndoles, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando nosotros traemos a Dios. Suceden cosas maravillosas, ¿sí? No dude usted de eso, mi hermano. Por favor. Perdón. Entonces, ya para pasar, estos son los ejemplos que les pusimos para que ustedes se dieran cuenta de que sí hay ejemplos bíblicos. No es algo que nosotros nos saquemos de la manga. No, esto es algo real. Es algo que Dios quiere y por eso nos dijo que nosotros hiciéramos este tema y se los enseñáramos. Entonces, otro punto. Características del altar familiar de acuerdo a la palabra. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos un altar familiar, permitimos que Dios tenga un encuentro con nosotros. Génesis 12:7. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Es un encuentro con Dios, ¿sí? Un altar es donde Dios se manifiesta y debido a eso es que se realiza el altar. Génesis 35:7. Allí Jacob edificó un altar, perdón, y llamó al lugar el Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Otra cosa, otra característica de cuando nosotros hacemos el altar familiar es que Dios escucha cuando nosotros hacemos ese altar, cuando le damos esa oportunidad de estar en casa. En segundo libro de Samuel 24-25, ahí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. También en el altar, el sacrificio vivo somos nosotros, ¿sí? Esto es Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego, ¿sí?, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Volvemos a decir, le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, ¿ok? Participar y servir en el altar permite recibir del mismo altar, ¿ok? 1 Corintios 9:13, no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Vamos a recibir, mis amados hermanos. Bueno, hágalo por conveniencia, es broma, pero hágalo, mi hermano, por favor. Ofrecer sacrificio en el altar es una ofrenda de olor agradable al Señor. Levítico 3:5. Entonces los hijos de Aarón lo quemaban encima de la ofrenda quemada, sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Híjole, qué maravilloso es esto. Otra característica, lo que desea el Señor que se sacrifique en el altar es un corazón sencillo y humillado. Salmos 51, 16 y 17. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Entonces, Dios no desea sacrificios inadecuados en el altar. Esta es otra característica. Isaías 1, versículos 11 al 13. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros ni de los corderos de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Híjole,
¿Qué es lo que queremos decir con esta cita, mis amados hermanos? Que el Señor había puesto leyes para las ofrendas. Y aquí, si ustedes se ponen a estudiarlo, pues están ofreciendo animales que no eran correctos y de la forma incorrecta. Entonces, la verdad es que el Señor estaba ya harto de esa situación. Bueno, otro tip, ¿sí? Queremos terminar, ¿sí? Este tema diciéndoles dos reflexiones, mis amados hermanos. Pero bueno, antes de eso, miren, ya hemos hablado acerca de lo que es un altar, acerca de qué cosas nos van a impedir hacer un altar, de cómo debemos de entrar a su presencia, o sea, qué requisitos vamos a necesitar tener para poder entrar a su presencia. Hemos dicho cómo hacerlo, porque ya dijimos que vamos a, perdón, a adorarle, sí, vamos a buscar su rostro, vamos a permitir que nosotros seamos una ofrenda y vamos a traer a Dios a nuestra casa. Y hay cosas que nosotros hemos enseñado para darle todo el panorama completo y que usted pueda en casa llevar a cabo este altar. Eh, no solamente los que están escuchando ahorita del grupo, sino cuando se publique, bueno, pues toda la gente que esté escuchando, nosotros les queremos invitar, porque son experiencias maravillosas las que nosotros podemos pasar en el momento en el que recibimos a Dios, ¿sí? Al yo soy, ¿sí? En nuestras casas. Es importante, ¿sí? Que nosotros podamos tener ese lugar adecuado para hacer nuestro altar, o y poderle dar, ¿sí? La importancia de vida a todo lo que nosotros hagamos para el Señor. Además de buscar siempre estarle agradando, ¿sí? Oremos en ese tenor, demos un tiempo para decirle, Señor, ¿cómo quieres que te agrade? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que tú estés, pues, estés bien con lo que yo hago? Que yo pueda ser de tu agrado, Señor. Si usted hace esto, yo estoy seguro que Dios le va a responder primero que nada y le va a dejar ver qué es lo que Dios necesita que usted vaya cambiando. En el altar, mis amados hermanos, yo estoy seguro que recuerdan que hablábamos acerca de liberación, hubo un momento en el que hablamos acerca de liberación, hablamos acerca de sanidad. Bueno, pues definitivamente en el altar, si nosotros estamos entregándole a Dios lo mejor de nosotros, vamos a tener esa experiencia de liberación, vamos a tener esa experiencia de sanidad, porque ya estando Dios en casa, ¿sí? Vamos a recibir bendición como Obed-Edom lo veíamos hace un momento, pero esa bendición es en todas las áreas, no nada más en lo económico, no nada más en la salud, no nada más en lo religioso, no nada más en ciertas áreas, no, en todas las cosas. Por eso es importante que nosotros podamos invitar a nuestras familias. Si yo soy la mujer de la casa y quiero hacer el altar, invite usted a todos. Si yo soy el varón y nadie quiere participar, invítelos, no se canse de hacerlo, ¿sí? Ya hablábamos acerca de que cuando tenemos hijos pequeños, bueno, pues usted siéntelo ahí en el sillón o donde usted vaya a hacerlo y dele una hoja y muchos colores o alguna actividad y por favor dígale, tú quédate aquí y mientras dibuja algo o diviértete, haz esto. Entonces vamos a estarlos involucrando en las situaciones que nosotros hagamos. Y la misma bendición que nosotros recibamos, la van a recibir nuestros hijos. Cuando ya hablábamos de esto, y lo vuelvo a repetir porque es importante, cuando son jóvenes, son reacios a ese tiempo de comunión con Dios, a los devocionales. Invítelo. Poco a poco estoy seguro que el Señor irá haciendo la obra porque nos vamos limpiando, nos vamos quitando de todas aquellas cosas que nos apartan de Dios, que nos hacen estar lejos de Dios. Y dentro de eso está el pecado. Y dentro de eso están las cosas que son incorrectas delante de los ojos de Dios. Por eso Dios sana, por eso Dios libera. En el altar está así. O sea, porque Él decía que nosotros estemos en santidad y en pureza, ya lo veíamos. Entonces va a decir, no, esto no quiero. Y poco a poco vamos a ir apartando.
hasta que va a llegar un momento en el cual ya no vamos a querer hacer las mismas cosas. Ya somos transformados. Entonces, les invitamos, ¿sí? Les invitamos muy fervientemente a que usted haga su altar, haga el esfuerzo, haga así la necesidad en su vida de hacer esto, ¿sí? Que les estamos enseñando conforme a la palabra. Porque también usted, estoy seguro que ahí usted podrá abrir su Biblia o lo voy a decir así textual, si usted tiene el ministerio profético, Dios va a utilizarlo para hablarle a usted y a su familia. Y, y el Señor va a obrar. Y imagínese usted recibir dirección de parte de Dios, pero directamente sin necesidad de un siervo de Dios. Híjole, eso va a ser maravilloso. Usted va a abrir su Biblia y va a encontrar, Padre Santo, esto es lo que yo estaba necesitando para el negocio X o para tomar la decisión con esta situación problemática o para saber por dónde me debo de ir con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. O sea, Dios le va a mostrar muchas cosas. Perdón. Entonces, es importante que ustedes den este tiempo para, para un guerrero, para un intercesor, el que tenga ese tiempo con el Señor, ¿sí? Es sumamente importante. Entonces, yo quiero invitarlo a que, si no lo ha comenzado a hacer, pues comience a hacerlo ya y tome esos tiempos de intimidad con el Señor y pueda usted tener esa experiencia de entrar hasta la misma presencia del Rey, poder llegar hasta su trono y poderle decir, Señor, aquí vengo delante de ti, este es mi nombre, Señor, yo solamente deseo agradarte y obedecerte en lo que tú me digas. Y en ese momento usted se postra y que sea Dios quien haga la perfecta obra en su vida, ¿sí? Yo estoy seguro que Dios lo va a hacer. Y bueno, pues ya un poco fuera de esta situación, escribí dos cosas que son importantes que necesito explicarles. Dos reflexiones, mis amados hermanos. La primera, uno de los conceptos más importantes en la Biblia es la paternidad de Dios, ¿sí? Bueno, yo quiero preguntarles, y esto les va a confrontar, agárrese por favor. Yo le pregunto, ¿tú crees que el Yod-Hei, Bat-Hei, Yahweh, es tu padre? Yo estoy seguro que usted va a decir que sí. Uh-huh. Imagino que la mayoría respondería a esa pregunta que sí. Bueno, entonces yo me pregunto, ¿por qué si es nuestro Padre le llamamos por su nombre y no le decimos papá? Bueno, yo quisiera pedirle, sí, que usted considerara una cosa. A ver, yo quiero preguntarle, si usted tiene enfrente a su papá, le llama por su nombre. Mi papá se llama Ángel. Yo a mi papá, yo creo que en toda mi vida nunca le he dicho Ángel. Siempre le he dicho papá, papito, ¿sí? O hay maneras muy especiales en las cuales yo, yo me dirijo a mi padre, ¿sí? Entonces, eh, yo quisiera, que usted considerara, ¿sí? ¿Cómo me podrías pasar un chicle? Cómo en un momento dado nosotros nos dirigimos, ¿sí? A papá. Cuando nosotros estamos, pues bueno, haciendo nuestros devocionales, cuando estamos buscando el rostro de Dios, yo estoy seguro que a usted no se refiere a Dios por su nombre, ¿sí? O a lo mejor sí, pero entonces, ¿dónde queda la paternidad? Sí, yo le invito a que, si usted considera que Dios es su papá, y yo creo que sí debe de hacerlo porque así está escrito en la palabra, pues comience a decirle, papito, Abba,
¿sí? Abba significa papito en hebreo. Entonces, cuando usted ore, refiérase a Dios de la manera correcta. Y segunda reflexión que quiero decirle. Voy a enseñarle un motivo por el cual, ¿sí?, no recibimos lo que nosotros pedimos. Dice la palabra en Juan 14:13: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bueno, este motivo, ¿sí?, no está en la Biblia. Esto aclaro, es una situación personal, ¿sí? Como hijos de Dios oramos y nos mantenemos en esa comunión con Jesucristo, con Yahshua, pero no recibimos lo que pedimos. Yo también me incluyo, sí, en esta reflexión yo también me incluyo, y se los digo por experiencia. Bueno, pues uno de los motivos por el cual no recibimos es porque no oramos conforme a la palabra. Tal vez o en muchas ocasiones estamos pidiendo cosas que ni siquiera están escritas, mis amados hermanos, ¿sí? Y en muchos momentos dudamos de cosas que sí están escritas. Tal vez ni siquiera oramos a Jesucristo porque no sabemos quién es, ¿sí? Y terminamos orando a un amigo imaginario que se llama Jesús, que no responderá a nuestras oraciones. ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? Esto ya se los había comentado y se los voy a seguir insistiendo, ¿sí? Si nosotros buscamos en la palabra lo que necesitamos y le ponemos un versículo bíblico, es como una expresión mexicana que tenemos de que le ponemos nombre y apellido, o sea, sabemos perfectamente bien, esto es lo que significa, sabemos perfectamente bien lo que queremos, pues entonces nosotros al buscar en la palabra, ¿sí?, nos daremos cuenta de cómo es la forma en que Dios quiere que nosotros recibamos las cosas. Si nosotros venimos delante de los ojos de Dios y le decimos: Señor, dame mucha riqueza, yo estoy seguro que Dios va a escuchar nuestra oración, pero va a decir: pero es que yo digo en mi palabra que yo te voy a proveer de todo y que nada te faltará. Entonces, no estás creyendo a mi palabra. Más bien, debemos de poner la fe por práctica y decir: nada me va a faltar. Entonces, automáticamente eso ya no se lo debo de pedir a Dios. Si yo tengo una necesidad, pero sin embargo, si yo tengo una necesidad muy específica, por ejemplo, una deuda, ¿sí? Una, una situación donde me metí en algún problema, tuve que pedir dinero prestado o mal utilicé la tarjeta de crédito, algo, y tengo una deuda. Bueno, pues primero que nada le pedimos perdón a Dios, porque entonces ahí ya nosotros dejamos de confiar en Dios. Y en segundo lugar, venimos y decimos: Señor, te quiero pedir algo. No está escrito, pero Señor, tú dices, Señor mío, que no pondrías mayores cargas. Tú dices y tú dices y tú dices, y entonces yo voy a la palabra y no me hará falta ningún bien, dice tu palabra. Tú me harás prosperar, tú me bendecirás al 100 por uno cuando son deudas muy grandes. Entonces yo tomo lo que dice la palabra y entonces vengo al Padre y le digo: Señor, conforme a lo que aquí está escrito, fíjate que yo tengo una necesidad y quiero pedirte que me ayudes en esa necesidad. Quiero decirte, Señor, que tú me asistas con esto. Hice mal, hice incorrecto, pero tú eres el único que me puede sacar de esto. Para que yo mi testimonio lo siga manteniendo, Señor, para que no se diga de ti nada malo, la gente que me conoce, etcétera. Entonces, así las cosas de salud, así las cosas económicas, las cosas de familia. Cuando, pues ahorita casi todas más bien son mujeres las que están escuchando. Hay varones, pero no pueden entrar en estos horarios en la clase. Cuando la mayor parte de los varones normalmente somos reacios a buscar el rostro de Dios. También hay mujeres, pero son menos. Todo eso. Hay una forma correcta de pedirlo en la palabra.
¿Por qué yo le hago estas 12 reflexiones? Porque últimamente han venido algunas personas a preguntarnos si cuestiones pues que tienen problemas y circunstancias, y yo me he dado cuenta de que este es el común denominador. Sí, eh, y dice mi oración. Entonces, por eso yo les quise compartir esto. Sí, he escuchado a gente decir papito, pero, pero hay otros que Dios, 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 Dios. Por ahí le dicen Jehová, ¿no? Bueno, la misma palabra lo dice, y pues no entendemos que ese nombre ni siquiera existe o ni siquiera significa Dios. Vayan por favor a la página en Facebook y luego se darán cuenta. Mm, o que, como les decía, terminamos hablando con alguien que a lo mejor es un amigo imaginario, que ni siquiera conocemos a nuestro Señor, o al Señor que nos dio la salvación, y pues en un momento dado estamos orándole pues a algo que no es Dios, ¿sí? Eh, y entonces, pues sí, Dios suple cuando nosotros somos huérfanos, como lo dice Erendira, cuando tenemos necesidad, a lo mejor porque nuestros padres son ausentes. Entonces, el poder ver esa paternidad de Dios y el poder pedir de una manera correcta son dos cosas de las cuales normalmente los hijos de Dios tienen. Y por eso quisimos incluirlo en este tema, al final de este tema, como una breve reflexión, mis amados hermanos. Además de que el Señor nos dijo que esto era importante para alguien, seguramente para ustedes está siendo importante el entender esto. Insisto, a lo mejor no son grandes estudios estas dos pequeñas reflexiones, pero sí están conforme a lo que está escrito. Bueno, mis amados hermanos, pues entonces, sí, nosotros deseamos que este estudio, son 4 clases, pueda motivarles a realizar su altar en casa, eh, convencidos de que si Dios llega a casa, ¿sí? y nosotros le hacemos una habitación, vamos a poder ver sus maravillas. Y estamos seguros de que nuestra vida va a cambiar definitivamente. Entonces, bueno, para los que están estudiando con nosotros, el material va a estar disponible ya el día de mañana, y al final hemos agregado un glosario de las cosas más importantes que tienen que ver con el altar familiar, para que ustedes puedan estudiarlo de una manera más sencilla, mucho más rápida. Es un tema bastante extenso, ¿sí? Y hay mucha palabra, muchísima palabra que tiene que ver con esto. Entonces, bueno, pues todo esto se los dejamos. El día de mañana ya estará listo. Les agradezco mucho la oportunidad de acompañarnos en este tema. El día de mañana vamos a tener clase, vamos a tocar un tema ahí especial, y nos vemos el próximo jueves. Vamos a hablar de un altar aquí con nosotros. Yo me voy a quedar respondiendo dudas, mis amados hermanos. Si hay alguna duda en cuanto al tema del altar familiar, yo me quedo